Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos, gloria al Señor. Vamos a principiar la clase de la escuela dominical de esta mañana. Vamos a mirar, ¿verdad? 3 damas, ¿verdad? Que sirvieron al Señor con todo su corazón. Estamos hablando de Dorcas, Lidia y Bebé, siervas fieles del Señor. Vamos a orar primeramente para que sea el Señor, ¿verdad? Que me ayude a poder transmitir esta enseñanza. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, que me has dado de poder compartir un domingo más estas enseñanzas de la escuela dominical, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado y hemos visto la mano del Señor en nuestro hogar. Te damos gracias a Dios por ello. A hoy, en esta mañana, te suplico, Señor, que me ayudes a poder compartir la palabra. Que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Y Señor, a usted me encargaré de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Muy bien, ya hemos dicho el título, ¿verdad? 3 damas, ¿verdad? Que sirvieron al Señor con todo su corazón. Y la enseñanza, primeramente, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 36 al 44. Y luego pasa al 16, del 14 al 15. Y luego vamos a ver Romanos 16, del 1 al 2. Gloria al Señor. Vamos a principiar primeramente, ¿verdad? A leer los textos, la verdad central, ¿verdad? Y a la verdad central dice como está escrito: las mujeres piadosas son parte integral de la salud y el ministerio de la iglesia. El versículo clave lo encontramos en Proverbios capítulo 31, versículo 30, que dice: la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Gloria al Señor. A manera de introducción, ¿verdad? A la palabra del Señor, ¿verdad? Antes de leerlo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Que ya dije los versículos, ¿verdad? Hechos, vamos a dar principio primeramente en Hechos capítulo, ¿verdad? A 16, que la palabra dice así como está escrito: dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Job, los discípulos oyeron que Pedro estaba y le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso en rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ésta abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio
en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, una que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si hubieses juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Romanos capítulo 16, versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Fabe, el cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Muy bien, a manera de introducción del estudio, dice, al finalizar esta serie de lecciones sobre las mujeres piadosas, en las Escrituras exploramos las formas en que las mujeres contribuyeron a la salud y al ministerio de la iglesia. Veamos, ¿verdad?, estos ejemplos. Las mujeres en la iglesia. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres y mujeres. Pedro explicó que esto era el cumplimiento de una profecía de Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De cómo sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán a medida que la gente se convierta. Una influencia dinámica y creciente, tanto hombres como mujeres fueron vitales para esta expansión. En Gálatas 3, 26, 29, Pablo describió lo que significaba ser hijos de Dios. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para aquellos que se han convertido en hijos de Dios a través de la fe en Jesús. Los demás identificadores se desvanecen, incluso aquellos basados en orígenes de razas o posición social o el género. Las limitaciones culturales son irreverentes, ya que el Espíritu Santo reparte sus dones a cada uno como Él quiere y decide qué papel tendrá en la obra redentora de Dios desde las primeras de la iglesia. Podemos ver este principio en acción cuando mujeres como Dorcas, Lidia y Febe ayudaron a llevar a cabo a la gran comisión. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a mirar, ¿verdad?, que hemos tenido una serie, ¿verdad?, de lecciones, ¿verdad?, tocante a las mujeres, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, usa a las mujeres y cómo leímos, ¿verdad?, aquí en Gálatas 3:26, que dice muy claro, ¿verdad?, que
para Dios no hay, ¿verdad?, excepción de personas. Para Dios, ¿verdad?, tanto usa a un varón, ¿verdad?, como una mujer, ¿verdad?, para predicar y para enseñar, ¿verdad? En los tiempos en que vivimos, ¿verdad?, hay denominaciones, ¿verdad?, que no permiten, ¿verdad?, que la mujer, ¿verdad?, ministre, ¿verdad?, o tenga parte en la iglesia. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, ha levantado a estas mujeres, ¿verdad?, para que ellas sirvan al Señor. Y aún en los tiempos en que vivimos, ¿verdad?, hemos visto muchas mujeres, ¿verdad?, cómo el Señor las ha usado de una manera, ¿verdad?, maravillosa. Y el Señor, ¿verdad?, como dice la palabra, Él no hace, ¿verdad?, excepción de personas. Gloria sea su nombre. Muy bien, damos principio primeramente. Dice, mientras se establecía la iglesia, el apóstol Pedro viajó por los pueblos fuera de Jerusalén para enseñar a los nuevos creyentes y proclamar el Evangelio a quienes no lo habían oído. En Hechos 9:32 nos dice que Pedro llegó al pueblo de Lidia, a unos 25 millas al noreste de Jerusalén. Ahí sanó a un hombre llamado Enías, que había estado paralítico y postrado en cama durante 8 años. Cuando la gente del pueblo vio a Enías caminando, muchos creyeron en Jesús. Gloria a su nombre. En la ciudad portuaria de Jopo, a unos 9 o 10 millas al este de Lidia, vivía esta creyente llamada Dorcas. Ella era conocida también por su nombre arameo de Tabita. Dorcas tenía una reputación, ¿verdad?, estelar de su comunidad, pues abundaban en buenas obras y en limosnas que hacía. Pero sus buenas acciones se liberaron se enfermó, ¿verdad?, y murió, lo que aparentemente comisionó conmovió a toda la comunidad. La noticia de la sanidad de Enías en Lidia seguramente se había difundido rápidamente, porque aunque los amigos de Dorcas siguieron la costumbre y lavaron el cuerpo, no la envolvieron en lino ni especies para el entierro. Más bien, sus acciones indican fe en Dios. Actuaría a través de Pedro. Colocaron su cuerpo en una habitación del piso de arriba y llamaron a Pedro para que viniera de Lidia lo antes posible. Pedro fue enseguida a Jope. Cuando lo llevaron inmediatamente al aposento alto donde yacía el cuerpo de Dorcas. Aunque en esa época algunos contrataban plañideros que expresaran dolor cuando alguien moría. El llanto de las viudas, descrito en el versículo 39, era genuino. Ellas amaban a Dios, ellas amaban a Dorcas. Todas habían sido bendecidas por su generosidad. Al coser ropa para las viudas de su pueblo, después Dorcas había amplificado a la mujer virtuosa de Proverbios 31, que aplica a manos de la
ruega que extiende su mano al merecedor, al menesteroso. En aquel tiempo, cuando moría una persona, siempre contrataban a personas que lloraran, ¿verdad? Y les pagaban por ello. Pero en esta ocasión, el lloro de aquellas mujeres era un lloro genuino, un lloro verdadero, porque en realidad sentían mucho la muerte de esta joven, porque era una joven que extendía su mano a cualquier persona que tuviera necesidad. Muy conocida, ¿verdad?, en aquellos tiempos, pero lamentablemente la palabra del Señor dice que enfermó, ¿verdad?, y murió. Pero como eran hombres de fe, ellos tenían fe de que cuando llegara Pedro, ¿verdad?, las cosas iban a cambiar. Y en realidad así fue. Cuando Pedro llegó, ¿verdad?, y miró a la joven, ¿verdad?, y la joven lo reconoció, ella se levantó. Este es el poder de Dios. Este es el Cristo que nosotros servimos. Aleluya. Hemos visto, ¿verdad?, muchas personas, ¿verdad?, de la manera que han resucitado, ¿verdad? Un ejemplo que se me viene ahorita a mi mente, ¿verdad?, es la resurrección de Lázaro. ¿Cómo fue posible esto? Que sus hermanas, ¿verdad?, habían enfermado a Lázaro y sus hermanas le habían llamado a Jesús, ¿verdad?, que viniera porque él andaba en otro lugar, ¿verdad? Y cuando le dieron la noticia de que Lázaro había enfermado y quería que fuera, ¿verdad?, Jesús a orar por Lázaro, se tuvo un poco de tiempo y no llegó, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, murió Lázaro y entonces le dijeron ya, Lázaro, ¿verdad?, ya murió, pero aún sin embargo Jesús fue todavía. Quería demostrar Jesús, ¿verdad?, que hay resurrección, ¿verdad?, en Cristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, las hermanas lo estaban esperando y le dijeron a Jesús, Jesús, si acaso tú hubieras estado aquí, ¿verdad?, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué querían decirle, verdad? ¿De dónde estaba? ¿Verdad? Porque si hubiera estado ahí Lázaro no hubiera muerto, pero todo era un programa que tenía el Señor, porque él sabía que lo iba a resucitar después de 3 días. Gloria al Señor, que estaba Lázaro en la tumba, ¿verdad? Nomás llegó Jesús a la tumba y dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Este es el Cristo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que Él es la resurrección y la vida, dice la palabra del Señor, que él mismo dice, yo soy, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá? Gloria al Señor. Y hay muchas ilustraciones, muchas enseñanzas referentes, ¿verdad?, a la resurrección, ¿verdad? La última, ¿verdad?, que voy a mencionar se encuentra en Marcos, ¿verdad? Aquella joven, ¿verdad?, que fue aquel líder, ¿verdad?, judío y le dijo al Señor, ven y ora por mi hija porque está muy enferma. Gloria al Señor. Por cierto, a causa, ¿verdad?, usted conoce la historia, Jesús tardó un poco. Cuando ya llegó a la casa de esta jovencita, ¿verdad?, ya había pasado mejor vida, ya estaba muerta, ¿verdad? Y Jesús llegó y le dijeron, ya murió la joven. Y dice, no, dice, ella no está muerta, ella vive. Y entró Jesús, ¿verdad? Y Jesús oró por ella, ¿verdad? Y la joven sanó. Entonces, hay varios, ¿verdad?, versículos en la palabra del Señor donde nos prueba, ¿verdad?, que hay resurrección, ¿verdad? O hubo varias personas que aun cuando ya habían pasado a mejor vida, ¿verdad?, volvieron a la vida. Muy bien, dice la palabra del Señor, más adelante dice, muestras de bondad, ¿verdad? Ella era una persona que demostraba, ¿verdad?, la bondad. Qué bonito, ¿verdad?, es cuando hay una persona, ¿verdad?, que siempre está al tanto de las personas necesitadas, de los huérfanos, de las viudas, ¿verdad?, tratándolos de ayudarlos.
Muy bien, más adelante habla también de Lidia, aleluya, una nueva creyente, ¿verdad? Estamos mirando en esta mañana tres damas, tres mujeres, ¿verdad? Que sirvieron al Señor, ¿verdad? Con todo su corazón, ¿verdad? Hay muchas mujeres, ¿verdad? Que sirvieron aún en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Hay muchas mujeres que Dios, ¿verdad? Ha usado, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque ha habido damas, ¿verdad? Que el Señor las ha usado como Atorcas, Lidia y Bebé. Gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor cuando Pablo y sus compañeros, ¿verdad? Misioneros llegaban a una nueva ciudad, normalmente visitaban las sinagogas para hablar a los ciudadanos judíos acerca de Jesús el Mesías. Sin embargo, se piensa que la colonia romana de Filipos no tenía sinagoga. En lugar de hacer lo habitual, Pablo fue a un lugar de oración fuera de la puerta de la ciudad y allí encontró a un grupo de mujeres que se habían reunido cerca del río Gangetes. Él y sus compañeros, ¿verdad? Se sentaron a hablar con ellas. Una de las mujeres era Lidia, originalmente de Taitiria, que era una ciudad conocida por su industria de teñido de tela. El escritor Lucas, el autor de Hechos, describió a Lidia como alguien que adoraba a Dios y él hablaba como testigo ocular. Durante este segmento, entre otros, el uso que hace Lucas de la palabra nosotros indica que estaba viajando personalmente con Pablo. En su compasión, Dios había enviado a Pablo a compartir el Evangelio con Lidia y las demás reunidas en las afueras de Filipos. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya no era solo una temerosa de Dios, ahora era una seguidora de Jesús. De hecho, fue la primera conversión al cristianismo que se registra en Europa. Qué bonito, ¿verdad? Que Pablo llegó a aquella ciudad, pero como no había una sinagoga donde él acostumbraba, ¿verdad? Ir a enseñar, ¿verdad? A las sinagogas o a predicar como conocemos nosotros. En ese lugar no había sinagoga, pero él no perdió el tiempo. Pasó a un lugar donde había muchas damas, ¿verdad? En un río, ¿verdad? Quizás lavando, pero no lo indica la palabra, pero sí indica que ahí se reunían varias damas. Y ahí tuvo la oportunidad Pablo de testificarles de Cristo, ¿verdad? Y ellos aceptaron al Señor. Gloria al Señor en este lugar. Y una de ellas fue Lidia, ¿verdad? Muy conocido, ¿verdad? Conocida en la palabra del Señor. Muy bien, sigue diciendo más adelante, ¿verdad? En el libro de Jeremías, Dios prometió, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Espíritu Santo dirigió milagrosamente a Pablo y a sus compañeros a Filipos, donde conocieron a Lidia, que buscaba a Dios de todo su corazón a través de su ministerio. Ella encontró a quien buscaba. Dios escucha la oración de aquel que lo busca y si es necesario, abre y cierra la puerta hasta que lleguen sus siervos obedientes con el Evangelio. Dios mismo concierta maravillosamente la salvación. Por eso es muy necesario, ¿verdad? A los lugares, ¿verdad? Que se acostumbra a ir, ¿verdad? A cualquier lugar, ¿verdad?
cuando se tenga la oportunidad de predicar este evangelio, poderlo hacer, ¿verdad? No sabemos si una de las personas que están escuchando la palabra del Señor, ¿verdad?, puedan ser salvas, ¿verdad? Como en esta ocasión, ¿verdad?, que al predicar, ¿verdad?, estos varones, ¿verdad?, ellos fueron salvos. La primero que miramos fue a Pedro, ¿verdad?, cómo él iba por diferentes lugares, porque todavía no se había establecido una iglesia. Por eso él andaba en diferentes lugares testificando y llevando el evangelio, ¿verdad?, para que las personas que lo escucharan aceptaran a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor aún, ¿verdad? Aún Jesús dijo, ¿verdad?, de esta manera, a la verdad, ¿verdad?, la mies es mucha, ¿verdad? Pero los obreros son pocos, ¿verdad? Y sigue diciendo, hay que orar, ¿verdad?, al Señor de la mies, ¿verdad?, para que mande más obreros a su mies. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que faltan obreros, ¿verdad?, para poder trabajar y llevar este evangelio a muchas personas que aún todavía no conocen la palabra del Señor. Pero aún sigue diciendo, el trabajo es mucho, la mies es mucha, pero obreros pocos. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a mirar, ¿verdad?, el siguiente versículo. La iglesia en Filipos, ¿verdad?, comienza. Quizás los sirvientes de Lidia estaban presentes cuando ella escuchó el evangelio en la orilla del río, o tal vez fue a casa y les presentó el mensaje y más tarde los trajo para ser bautizados. Independientemente de la manera, para ellos era importante que toda la casa conociera y siguiera a Jesús como muestra de su compromiso y fe. Pidió a Pablo y a sus compañeros que se quedaran con ella. Ella era una empresaria exitosa y tenía los recursos para mantenerlos, y casi con certeza tenía la intención de evangelizar a sus amigos, ¿verdad?, y trabajadores desde su casa. Lucas simplemente dice de ella, nos rogó y nos obligó a quedarnos. De estos pequeños comienzos es probable que naciera una de las iglesias más fuertes del Nuevo Testamento. Poco después de la conversión de Lidia, Pablo y Silas fueron encarcelados. Fueron liberados milagrosamente después de cantar y orar alrededor de medianoche. Estos acontecimientos llevaron al carcelero y a toda su casa a creer en Dios. Una vez más, Dios había colocado sus siervos donde podían compartir el evangelio con aquellos que estaban listos para recibirlos. Cuando Pablo y Silas salieron de la prisión, regresaron a la casa de Lidia. En ese momento, los creyentes que estaban reunidos en ese lugar, de hecho, eran puntos. Lucas deja de usar la palabra nosotros, lo que indica que se quedó en Filipos para continuar la obra del ministerio. La iglesia en Filipos continuaría creciendo y prosperando. En su carta a los creyentes filipenses, escrita desde la prisión, unos 10 años después de los acontecimientos de Hechos 16:40, Pablo no tenía correcciones doctrinales que se ofrece. En cambio, recordaba con cariño el tiempo que pasaron juntos, probablemente incluso recordando ese día junto al río, cuando Lidia fue la primera en creer. Doy gracias a Dios
siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas estas acciones, rogando con gozo que todos vosotros, ¿verdad? Con- estén en buena comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Gloria al Señor, cómo Dios usa, ¿verdad? A personas, ¿verdad? Que aceptan al Señor y cuando lo aceptan se ponen a trabajar en la obra de Dios y por la gracia de Dios, ¿verdad? La iglesia crece, pues sí, gloria a Dios. Cuando los trabajadores, ¿verdad? Que salen digamos, a evangelizar a diferentes lugares, hay crecimiento en la iglesia. Se ha mirado muchas veces, ¿verdad? A veces que Dios usa a los jóvenes, ¿verdad? Para poder ir y hablarle a personas, ¿verdad? Que no han conocido al Señor. Pues se puede predicar la palabra de Dios en cualquier parte, en el autobús, ¿verdad? En las lavanderías, ¿verdad? Donde usted va a lavar ropa, mientras está lavando la ropa, usted tiene la oportunidad, ¿verdad?, de poder predicar del Evangelio, como lo hicieron, ¿verdad?, estos primeros pioneros, ¿verdad?, hombres, ¿verdad?, nos dan una buena enseñanza, ¿verdad?, cómo poder llevar el Evangelio a las personas que no conocen a Dios. Y claro, Dios, aleluya, en su misericordia, ¿verdad?, ellos aceptan al Señor. Vamos a hablar ahora de Febe, otra dama que tenemos en la palabra del Señor en esta mañana. Eso se encuentra en Romanos 16, ¿verdad? Del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Probablemente Pablo estaba en Corintio cuando escribió la carta a los romanos. En los años 56 y 37 después de Cristo, cerca del final de tener un viaje misionero, después de 20 años de ministerio, había visto cómo la iglesia se extendía de todo el imperio romano mientras se propagaba para viajar a Roma y luego llevar el evangelio al oeste. Desde ahí escribió esta carta para presentarse y también anunciar el mensaje de Cristo. Romanos, no solo en la carta más larga de Pablo, sino también la mejor estructurada en su obra maestra, se manifestó el evangélico. Es ampliamente aceptado que Febe llevó la carta de Pablo desde Corintio a Roma. Esta mujer es mencionada solo una vez en las Escrituras, cuando en Romanos 16, 1, 2, Pablo la recomienda a los creyentes en Roma antes de saludar a 35 de ellos por su nombre. El nombre de Febe indica que era gentil y el hecho de que viajara libremente en esa época significaba que probablemente era viuda. Después de referirse a Febe como nuestra hermana, Pablo la describe como diaconisa en la iglesia de Concerna. La Reina Valera 1960 y otras versiones traducen correctamente esta palabra como diácono o diaconisa. Otras versiones traducen como el servicio en este versículo, lo que es una anomalía, aunque diácono se usa para siervo en los evangelios. En las cartas casi siempre describe una posición oficial como ministro de la iglesia. De las 17 veces que aparece diácono en la carta, la versión Reina Valera lo traduce como un ministerio. ¿Verdad? Diácono 2 veces y siervo 4 veces,
como en Corintios 3:5. En otras partes habla, se ha reconocido como figura de la autoridad de la iglesia. Este es el recordatorio de que la interpretación siempre tiene lugar cuando uno traduce las escrituras en sus idiomas originales. Gloria al Señor. Pablo, ¿verdad? O la palabra del Señor, ¿verdad? Da diferentes trabajos, ¿verdad? Que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? De acuerdo al libro de Corintios y al libro de Efesios, ¿verdad? Nos da una lista, ¿verdad? De lo cual el Señor, aleluya, dones, ¿verdad? Que el Espíritu, ¿verdad? Reparte a cada uno de nosotros, ¿verdad? Según, ¿verdad? Él desea, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya, que los dones del Espíritu, ¿verdad? De acuerdo a Romanos primeramente, encontramos una de las tres listas de dones espirituales que aparecen en el Nuevo Testamento. Ninguna de las tres fue hecha por Pablo con la idea de darnos una lista completa, ni siquiera las tres reunidas formarían una lista exclusiva. Él da a cada iglesia los dones que esta necesita, ¿verdad? Va de acuerdo a los dones que la iglesia necesita. Romanos, ¿verdad? Primeramente 12, 6, 8 dice que podemos tener don de profecía, servicio, don de enseñanza, exhortación, repartir, presidir, dirigir o hacer misericordia. Aún Primera de Corintios también nos da una lista, ¿verdad? A la cual es la que cada uno de nosotros les da a cada uno de nosotros conforme el Señor desea, ¿verdad? Que nosotros podemos, ¿verdad? Llevarlo a cabo, aleluya. Por ejemplo, en Primera de Corintios 12, 8, 10 dice, nos puede dar palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, fe, dones de sanidad, como los que acabamos ahorita de mirar, ¿verdad? Con Pedro, aleluya. Obrar milagros, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? Profecía, pero muchas personas Dios las usa, ¿verdad? A manera de profecía. Cuando Dios quiere comunicar algo a la iglesia, ¿verdad? Usa a personas, ¿verdad? Que, claro, llenas del Espíritu Santo, aleluya, que pueden profetizar, aleluya. Discernimiento de espíritu, ¿verdad? También tiene diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Y también interpretación de lenguas. Son dones, ¿verdad? Que el Espíritu, ¿verdad? Da a cada uno, ¿verdad? De nosotros conforme, ¿verdad? Él desea que nosotros, ¿verdad? Lo podamos, ¿verdad? Trabajar, aleluya. A unos en Efesios 4, 11, 12, a unos llamó apóstoles, ¿verdad? A otros profetas, unos evangelistas, ¿verdad? Otros pastores, ¿verdad? Y otros maestros, ¿verdad? Cada uno el Señor le da, ¿verdad? Dones, ¿verdad? Que nosotros podemos llevar a cabo, ¿verdad? Claro, siempre y cuando, ¿verdad? Estemos bajo la presencia de Dios y estemos sirviendo al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, para que esos dones, ¿verdad? Se puedan desarrollar, ¿verdad? Según el Señor desea que cada uno de nosotros podemos servirle. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Pablo tenía en alta estima a Febe y desafió a la iglesia en Roma que la recibiera, ¿verdad? Le dio una buena recomendación, ¿verdad? Pablo usó unas palabras, ¿verdad? Únicas en el versículo 2 para describir a Febe, ¿verdad? Como una prostatis, ¿verdad? Que se traduce como ayudadora o socorriendo a personas, ¿verdad? Aunque la versión Reina Valera usa ayudado, o sea, que ha ayudado. La palabra prostatis proviene de otra palabra griega que significa encargada. Se traduce mejor como una mujer a cargo de otras, ¿verdad? Una
guardiana, ¿verdad? O una patrona. En las escrituras se usa más que todo en forma verbal, la cual siempre implica liderazgo. El que preside, ¿verdad? Los que presiden en el Señor, de acuerdo a Tesalonicenses 5:12, ¿verdad? Que gobiernen, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:12. Bebé ocupaba un puesto de liderazgo en la iglesia de Concrea y de manera muy especial Pablo confiaba en ella y la apreciaba. El apóstol dio número a otras mujeres fieles en Romanos 16. Todas ellas demostraron que Dios usó a las mujeres en forma significativa en la iglesia del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Gloria dice la palabra del Señor. Priscila, cada vez que se menciona a Priscila y su esposo Aquila en el Nuevo Testamento, su nombre aparece primero, lo que probablemente indica que ella era la ministra principal. Eran fabricantes de tiendas, como Pablo, ¿verdad? Y se habían, ¿verdad?, alejado de Corintio, ¿verdad? Y se mudaron con él a Éfeso, donde fueron mentores de Apolos. En algún momento arriesgaron su vida por Pablo, o simplemente durante los disturbios de Corintios, ¿verdad? Cuando Pablo escribió esta carta, Priscila y Aquilo vivían en Roma y la iglesia se reunía en su casa. Dice la palabra del Señor otro nombre, Junia, aunque algunas versiones utilizan una forma, ¿verdad?, masculina de su nombre, la palabra y comentarista de la iglesia primitiva hasta el siglo VIII. Reconocieron, ¿verdad?, a Junia como una mujer. Pablo la llamó a ella y a Andrónico sus parientes, lo que podía significar que eran sus parientes o simplemente compañeros, ¿verdad?, judíos, habiendo estado encarcelado con Pablo al menos de una vez. Y distinguieron entre los apóstoles que se había hecho cristiano, incluso unos que Pablo y probablemente estaban relacionados con la iglesia de Jerusalén. Otro nombre, ¿verdad?, que hay, Trifonía, un nombre, ¿verdad?, de esclava, ¿verdad?, un nombre de esclava y probablemente fueron hermanos, ¿verdad?, o tal vez gemelos. Priscila puede haber sido una mujer mayor, ya que Pablo usó el tiempo pasado de la palabra, ¿verdad?, trabajar. La madre de Rufo, se ha sugerido que este Rufo era el hijo de Simón de Cirineo, quien llevó la cruz de Jesús. ¿Verdad? De ser así, la madre de Rufo probablemente era la esposa de Simón. La implicación de Pablo fue de que aquella madre de Rufo había tratado a Pablo como su propio hijo. Julia, no se menciona otro detalle. Los hermanos de Nero no se mencionan, ¿verdad?, otros detalles. Las mujeres desempeñaron roles integrados en la iglesia. Primeramente, a pesar de tener pocos derechos y poca libertad en el primer siglo, la palabra de Pablo en Romanos 16, versículo 12, trabajaban en el Señor, indican que algunas mujeres probablemente estaban, ¿verdad?, comprometidos con las 4 hijas de Felipe el Evangelista y profetizaban. Jesús había puesto el listón muy alto en romper radicalmente las formas culturales al interactuar con las mujeres y vanidades
estos primeros creyentes no se habían sorprendido a presenciar el cumplimiento continuo de la promesa de Pentecostés, de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, ¿verdad? Muy bien, sigue diciendo, estoy para finalizar, ¿verdad? En esta mañana con la palabra que dice, ¿qué nos dice Dios? Aleluya. Dice, Dorcas, Lidia, Febe sirvieron a Dios fielmente y utilizaron sus dones y recursos para bendecir a otros y difundir el Evangelio. Dorcas cosía ropa para las viudas y cuidaba de los pobres. Lidia creyó en el Evangelio y vivió su fe mediante la hospitalidad y la generosidad y el aliento que se infundía en los demás. Febe dirigió a otros en su iglesia local y ayudó a Pablo y a sus compañeros en todo lo que pudo. Incluso entregados su carta a la iglesia en Roma. Nosotros también hemos recibido, ¿verdad?, dones para bendecir a nuestra iglesia y comunidad. Nunca debemos de descartar la que nos ha dado ni desear los dones de otras personas. En cambio, centrémonos en glorificar a Él con los, ¿verdad?, con los que temen. Gloria al Señor. Hay un ministerio, ¿verdad?, en acción que me llamó mucho la atención, ¿verdad?, que dice, el número 1, dice, busque una manera específica de servir en su iglesia, ¿verdad? Esta semana, comuníquese con su pastor o líder ministerial y pregúntele cómo podía aligerar un poco las cargas de otra persona. ¿Qué quiere decir, verdad? Que nos envolvamos, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Y que siempre, ¿verdad?, preguntemos al pastor, ¿verdad?, en qué necesita que yo puedo servirle, ¿verdad?, en lo que usted desee después del servicio, ¿verdad?, llevar gente, ¿verdad?, traer personas a la iglesia, ¿verdad? Se necesita limpieza en el patio, ¿verdad?, aún limpieza en los baños, ¿verdad? Tenemos que aligerar, ¿verdad?, la carga, porque en una iglesia hay mucho trabajo, ¿verdad? Y muchas de las veces, ¿verdad?, hay iglesias que digamos que el pastor anda haciendo todos los trabajos, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿verdad? El pastor es para que esté, ¿verdad?, alimentando la grey, ¿verdad?, y tratando de siempre de llevar a cabo sus mensajes, ¿verdad? Mientras que otras personas pueden decir, ¿verdad? Pastor, ¿en qué los puedo ayudar, verdad? ¿En qué puedo servir, verdad? Esto es una de las buenas, ¿verdad?, actividades que podemos hacer, ¿verdad? Usted puede o nosotros podemos llevar una comida a alguien que sirve, ¿verdad?, insensiblemente en la iglesia. Dígale que reconoce su esfuerzo y aprecia todo lo que hace, ¿verdad? Ore, ¿verdad?, acerca de cómo el Señor quiere que sirvamos en la iglesia. El próximo año, ¿verdad?, recuerden, no hay tarea, ¿verdad?, pequeña. Dios ve y valora cada esfuerzo en la difusión del Evangelio. ¿Qué quiere decir, verdad, a ministerio en acción? Que que propongamos ayudar, ¿verdad?, para que la carga se haga más liviana, ¿verdad? Sabemos bien que el pastor, ¿verdad?, tiene mucho trabajo. Repito, ¿verdad?, yo he visto iglesias, aleluya, que los pastores tienen que ir a levantar gente, ¿verdad?, y luego después de servicio llevarlos, ¿verdad? ¿Por qué no ofrecerte, verdad, y decir, pastor, yo llevo a las personas y yo las traigo, pastor, ¿verdad? Y eso es
aligerar la carga, ¿verdad? En la iglesia. Yo siempre he dicho, en la iglesia hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero tenemos que, ¿verdad? Unirnos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo, ¿verdad? La tarea, ¿verdad? O el ministerio que el Señor, ¿verdad? Nos ha propuesto a cada uno de nosotros, ¿verdad? Oremos, ¿verdad? Oren, ¿verdad? Para que el Señor le muestre, ¿verdad? Cuál es su ministerio, ¿verdad? Que el Señor le ha dado. Cada uno de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, al haber sido la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? Voy a orar para despedir, ¿verdad? La clase, dándole gracias al Señor, como dije al principio, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Doy gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por la atención prestada, ¿verdad? A cada domingo, aleluya, que usted escucha esta enseñanza, es la manera que usted apoya, ¿verdad? Este ministerio, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. Antes de despedir la clase, ¿verdad? Voy a pedir que, ¿verdad? Que cada uno de ustedes, ¿verdad? Oren por nuestro hermano Rubén, ¿verdad? Delgado, que el Señor le ha permitido cumplir 75 años, ¿verdad? De edad. Démosle gracias al Señor por ello y que el Señor lo siga ayudando y fortaleciendo, ¿verdad? Cada día más, ¿verdad? Sabemos que el trabajo que Él ha hecho, ¿verdad? Durante muchos años es un trabajo muy grande, muy extenso. Conocemos su ministerio y sabemos que Dios lo ha usado, ¿verdad? Grandemente. Y aún en la condición que Él está, yo sé que el Señor ahí en su hogar, ¿verdad? Dios lo usa, ¿verdad? Grandemente. Ora, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Ore por él, ¿verdad? 75 años, ¿verdad? Es una bendición grande, ¿verdad? Sí, y no olvidemos orar por él mañana, aleluya. Eso, no fue el miércoles, gloria al Señor, pero para orar en cualquier momento podemos orar por él. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque usted, Señor, ha sido, Señor, el que nos ha ayudado, ha sido el que nos ha mantenido a flote, Señor, a través de tantas luchas y pruebas que vienen, Señor. Pero aún sin embargo, usted nos ayuda a siempre llevar a cabo este mensaje, aleluya, cada domingo, aleluya. Te doy gracias para que nos des fuerzas, Padre, para poder seguir adelante. Gracias, Señor. La honra y la gloria le doy a Dios, Señor, por estas bendiciones que hemos recibido. Gracias, Padre, aleluya. Y estamos para despedir la clase y bendecir a cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente, aleluya, con el favor del Señor, y si el Señor lo permite, ¿verdad? Estaremos aquí el siguiente domingo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.